o a las imágenes, sino que idolatría tiene que ver con todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. Ya sea el trabajo, la familia, los sueños, los anhelos y todo aquello que desplaza a Dios y que me deja y me lleva a mí a ir tras aquello que yo estoy buscando, dejando a Dios fuera de mis planes. Eso es idolatría. Y analizábamos y veíamos algunas situaciones y nos encontrábamos en que muchas veces nosotros, aún estando dentro de la iglesia evangélica, somos idólatras. Calvino decía que el corazón del ser humano es una máquina de fabricar ídolos. Y eso es así. Luego vimos la semana siguiente el peligro que enfrenta la iglesia ante el legalismo. Vemos hoy día muchas iglesias llenas y absolutamente llenas de legalismo. Y cuando hablamos de legalismo, hablamos de aquellas personas que creen ganar el reino a través de las cosas buenas que hacen, dejando de lado la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario y centrándose en las cosas que ellos pueden hacer. Entonces el tipo que más ora y el que más ayuna se cree superior al que no ora y al que no ayuna. Eso es legalismo. Y el legalismo no es bueno. El legalismo le hace daño a la iglesia. Porque si tú y yo estamos hoy por misericordia del Señor en la iglesia, no es por nuestra capacidad física y no es por nuestras buenas obras, sino solo por la gracia del Señor Jesucristo. Y lo veíamos ahí en Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice el texto, sino es un don de Dios. Así que usted y yo creamos en el Evangelio hoy no es porque seamos súper especiales. No somos ni la guinda de la torta, ni la última chupada del mate, ni somos el hoyo del queque, como se dice. Muy por el contrario, éramos lo peorcito de lo peorcito. ¿Qué pasó, Marcelo? Éramos lo peorcito de lo peorcito. La Biblia dice el apóstol Pablo que de lo más vil y menospreciado escogió Dios. Y ahí estábamos nosotros. Hoy día vamos a seguir y vamos a hablar de uno de los últimos peligros que enfrenta la iglesia, que es el antinomianismo. No se asuste con ese término porque no es tan difícil. Es difícil de pronunciarlo, pero es fácil de entender. Antinomianismo. Y vamos a ver ahí en Romanos capítulo 3, versículo 19 y versículo 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Existe un problema, hermanos, muy grande que debemos considerar con mucho cuidado. Ya que tú y yo somos salvos, tenemos la salvación por gracia del Señor, hay muchos que se preguntan cuál es el papel que juega la ley moral de Dios en la vida del cristiano. De hecho, el término antinomianismo significa antiley o contrario a la ley. Hay mucho cristiano hoy en día y hay mucho pueblo del Señor hoy en día que dicen: Cristo vino a anular la ley, y si Él la anuló, nosotros hoy no tenemos ni que cumplirla ni que obedecerla. Es el pensamiento de la mayoría de mucha gente cristiana. Entonces ahora vivimos con absoluta libertad y hacemos lo que se nos plazca y nos venga en gana. Total, ya no hay que cumplir la ley. Pero la verdad es que hay un gran error, porque Jesucristo vino de alguna manera a cumplir la ley en su propia vida por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Lo dice Pablo aquí. Porque por las obras de la ley ningún ser humano sería justificado delante de Dios. Ninguno de nosotros sería presentado justo ante Dios si no fuera por la obra del Señor Jesucristo. Lo que hizo Jesucristo fue venir a cumplir esa ley que para nosotros era imposible cumplir. ¿Y por qué era imposible? Porque la Biblia dice que si alguno de nosotros faltaba en una pequeña coma a la ley, se hacía culpable de toda la ley. Y si tú te das cuenta, desde que nos levantamos por la mañana
hasta que nos acostamos por la noche, estamos fallando a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque estamos mirando mal, estamos pensando mal de alguien, estamos mintiendo, estamos haciendo muchas cosas que van contrario a lo que la palabra del Señor exige de nosotros. Así que tengamos claro, ninguno de nosotros se podía justificar por la ley porque nadie la podía cumplir. Entonces tuvo que venir Jesús. ¿Y a qué vino Jesús? Jesús vino de alguna manera a hacerse hombre, a humanizarse. ¿Para qué? Para poder ponerlo en una relación correcta. Porque justificar significa poner en una correcta relación al hombre con Dios. Y para ello tenía que ser un hombre, porque el que falló no fue un ángel, el que falló fue un hombre en el huerto. Así que ¿quién tenía que venir a ir a la cruz? Era un hombre. Cristo tuvo que encarnarse en la persona de Jesús, para cumplir con cada uno de los preceptos de la ley y así poder darnos salvación. Algunos responden esta pregunta afirmando que con la llegada del Señor, un cambio trascendental se introdujo en el gobierno de Dios sobre la humanidad. Ellos nos dicen que la ley de Dios ya no tiene relevancia alguna para el creyente hoy. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Que la ley de Dios ya no tiene relevancia alguna contra el creyente hoy. Vamos, ¿cuántos creen que tiene? Levanten la mano. ¿Tiene relevancia? Por supuesto. El no matará sigue vigente. El no robará sigue vigente. No cometerás adulterio sigue vigente. No codiciarás las cosas de tu hermano sigue vigente. Guardarás el día de reposo sigue vigente absolutamente. Pero algunos dicen ya no es relevante. Según los antinominianos, los cristianos no tienen que prestar atención a los mandamientos porque Dios no presta atención al pecado de los cuales ya los ha perdonado. Pero antes de querer responder como reformado directamente lo planteado, es importante que observes una vez más que el Evangelio en relación con la ley de Dios. Escuchen lo que le voy a decir. Ya que la cruz sin la ley queda vacía de todo significado, ¿por qué fue precisa y por qué fue necesaria la cruz? Piensen bien. ¿Por qué fue necesaria y por qué fue precisa la cruz? Si no hubiera habido cruz, si no hubiera habido muerte en la cruz, usted y yo no tuviéramos hoy salvación. ¿Por qué? Porque dice Romanos 3:23 que la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron, están todos, absolutamente todos, desde el niño que nace hasta el viejo que muere, es pecador. Y estamos todos bajo esa condición. Entonces la cruz fue necesaria, ¿para qué? Para darle la consistencia al Evangelio, porque la cruz, de alguna manera, sin la ley queda vacía del significado. Alguien tenía que morir allí para darle cumplimiento a la ley. Avancemos. El mensaje primordial de la cruz. ¿Cuál es el mensaje primordial de la cruz? ¿Dios te ama? Usted todavía predica Dios te ama. Si predica Dios te ama, estamos en problema. El mensaje de la cruz no es Dios te ama. El mensaje de la cruz es la ley de Dios ha sido quebrantada y alguien tiene que pagar. Ese es el mensaje de la cruz. El hombre falló, el hombre cayó y alguien tiene que morir. Alguien tiene que pagar para que mi pecado y tu pecado sea perdonado. Ese es el mensaje central de la cruz. Por eso es que aparece Juan el Bautista llamando directamente a la gente al arrepentimiento. Los conozca o no, él los llamaba a arrepentirse. Contemplar la cruz sin la ley es como tratar de armar un rompecabezas en el aire sin una base que conecta las piezas. Porque desde allí, desde la cruz, nace el significado y nace la práctica, hermanos, como la conocemos hoy, del Evangelio, para dar más tarde como resultado la iglesia. Tiene que haber una base, hermano. Si el espíritu de la cruz es amor eterno, pero la base de la cruz es la justicia eterna. No cabe duda que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Pero también la base de la cruz es la justicia eterna. Esa justicia había sido rota. La justicia había sido quebrantada. ¿Dónde se quebrantó la justicia? En el huerto del Edén. Adán y Eva desobedecieron en representación de todos nosotros. Eso fue quebrantado y en algún momento teníamos que ser puestos en una relación correcta con Dios. Y eso fue a través de la cruz del Calvario. Así que el espíritu de la cruz es amor eterno, pero la base de la cruz es justicia eterna.
Lo hemos enseñado antes y lo hemos dicho. El pecado sí o sí se tiene que pagar. No es aquí un borrón y cuenta nueva, no. El pecado se tiene que pagar. ¿Y se paga dónde? ¿Se paga en la cruz o se paga en el infierno? Los nuestros se han pagado en la cruz, en la persona de Cristo. Pero aquellos que allá afuera rechazan a Cristo, sí o sí van a tener que pagar y purgar sus pecados. ¿Dónde lo van a hacer? En el infierno. No hay término medio, no hay purgatorio, eso no existe, eso es una doctrina herética, no hay purgatorio, hay cielo y hay infierno. Así que si alguno de ustedes pagó por algún familiar de purgatorio, lo estafaron. Porque primero que nada, el purgatorio no existe. Predicar y enseñar la ley protegerá el evangelio y el cristianismo. ¿Y por qué es necesario que en nuestros púlpitos se recuerde y se hable un poco de la ley? Porque la gente no se nos relaja. La gente no se pone like. Hoy día tenemos muchos sermones like. Tenemos un evangelio diluido. Ojalá los predicadores no hablen muy fuerte. Ojalá no se nombre pecado en el púlpito. Ojalá no hablemos de esto y de lo otro. ¿Por qué? Porque la gente está sentimental. Pero la verdad es que si nosotros no le decimos a usted que si no se arrepiente va a ir a dar al infierno, somos tremendamente responsables. Así que mira a Sergio que está a tu lado, dile arrepiéntete. Es mejor que se moleste un ratito, pero que no vaya a dar al infierno. Amén. Cuando nosotros predicamos como iglesia la importancia de la ley, estaremos protegiendo a la iglesia del sentimentalismo. Del sentimentalismo. Porque lo que hoy día vemos en muchas congregaciones son mensajes que mueven el sentimentalismo de la gente. Que los sacan pero tremendamente motivados, impregnados, los empoderan. Esa palabrita que me choca tanto a mí, pero que la usan mucho hoy día. Los empodera. Y la gente sale empoderada el domingo de la iglesia y que el pastor dijo que iba a la cabeza y que bendiciones y que le pisaba la cabeza al diablo. La gente sale motivada el domingo en la iglesia y el lunes se encuentra con su pecado y vuelve el domingo. Fue solo motivacional lo que escuchó. No le movieron el piso en lo absoluto. ¿Por qué? Porque las iglesias están llenas de sentimentalismo. Usted dirá, a ver, pastor, ¿cómo es eso? Hermano, ¿usted por qué no vino a la oración? Iglesia pentecostal, ¿no? ¿Por qué no vino a la oración? Es que no sentí venir. ¿Por qué no se conectó a la clase, hermano? No sentí conectarme. Como si el evangelio fuera andar sintiendo y andar sintiendo. El evangelio es obediencia. Yo tengo que orar no porque sienta orar, tengo que orar porque es parte de mi vida diaria. Tengo que leer la palabra, no que cuando yo lo sienta lo voy a hacer. No, la palabra tiene que usted leerla diariamente. El Señor dice su palabra de día y de noche meditarás en ella para que hagas prosperar tu camino. Nosotros queremos prosperar, pero no queremos leer la Biblia. Y ahí es donde está la base de todo para ser exitosos en esta vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos vamos a cuidar del sentimentalismo. El sentimentalismo, hermano, no es bueno. Tampoco ponerse pecho frío es bueno. Hablaba el otro día con un hermano de una iglesia, hermana reformada, y llegábamos a esta conclusión, que cuando hay un desnivel y cuando hay un descuadre, cuando nosotros nos ponemos demasiado ortodoxos, nos olvidamos de la ortopatía y nos olvidamos de la ortopraxis. Yo le he enseñado eso a usted antes, lo he hecho clase, me parece. Ortodoxia, ortopraxis y ortopatía. ¿Qué significa eso? Ortodoxia, la doctrina correcta. Ortopatía, los sentimientos correctos. Y ortopraxis, la práctica correcta. En una iglesia donde una de estas tres se está viendo mucho, se está cargando, va a haber problemas. Si somos buenos para la ortodoxia, vamos a ser todos cabezones. Teólogos, manejamos la Biblia, sabemos. Pero ¿y si dejamos la ortopatía? Y cantamos en la iglesia, grande es el Señor, te doy la gloria, mano al bolsillo. ¿Cree usted que estamos expresando emociones de acuerdo a lo que estamos cantando? No, eso es peligroso también. Y estamos en otro lado, la ortopraxis, iglesias donde lo único que hacen es hacer actividades. Hablaba con un pastor otro día de iglesia pentecostal que les ha costado volver después de la pandemia. Imagínense cuántos años hace que pasó la pandemia. Hay iglesias que todavía no retoman. ¿Por qué?
Porque ellos tenían a su iglesia acostumbrada a actividades de lunes a lunes, de lunes a lunes. Entonces la vida de esa iglesia no era la palabra, eran las actividades. Y cuando la pandemia nos mandó a todos encerrarnos, no pudieron hacer actividades, así que prácticamente era una iglesia que hasta el día de hoy no han logrado repuntar. Entonces dígame si uno de todos estos extremos no es malo. Es malo. Nosotros tenemos que ser cabezones. Pero también tenemos que tener sentimientos. Ya si Dios me toca en la iglesia, ¿qué impide que yo llore? ¿Le impide a usted algo que le caigan lágrimas? Si el Señor a usted lo sanó de un cárcel, si el Señor a usted lo sacó, lo arrebató del infierno, ¿cómo no vamos a estar agradecidos? Amén. ¿Cómo no vamos a llorar cuando hay que cantarle al Señor? Tenemos que tener motivaciones correctas. Si usted empieza a saltar y a dar vuelta a la silla, por supuesto que le vamos a caer encima. Porque no es parte de nuestra práctica para adorar a Dios. Pero no podemos coartar la libertad que la gente tiene de poder adorar a Dios, de poder levantar sus brazos, de poder decir amén, de poder decir gloria a Dios. ¿Por qué? Porque fuimos salvados del infierno, hermano. No te sanó de una gripe. Porque una gripe se sana hasta con un Tapsin. El Señor nos sacó del infierno, de allí nos arrebató y de allí, hermano, nos ha dado vida. Así que debe haber agradecimiento en nosotros. Fuera el emocionalismo y una supersticiosa perversión de la cruz. La gente ve con perversión la cruz. Oye, pero si la cruz es maldición. Pero la verdad que lo que se hizo maldición, para nosotros hoy día es bendición. Nosotros tuvimos una hermana un día que llegó aquí a la iglesia, yo le he contado antes. Llegó un día una hermana que alguien invitó, no me recuerdo quién fue que la invitó. Que la conoció en la liebre y la trajo a la iglesia, y la hermana apenas entró, vio la cruz, se fue corriendo. Literalmente, la hermana Teresa, literalmente la señora se espantó y se aterrorizó porque vio la cruz. ¡Qué ignorancia más grande! En la cruz se logró la más grande victoria para la iglesia. ¿Y cómo vamos a avergonzarnos de la cruz? ¿Cómo nos vamos a avergonzar de eso? Podemos darnos cuenta de cómo la ley moral de Dios se encuentra íntimamente ligada al Evangelio, al ser el instrumento usado por Dios para revelar al pecador su condición pecaminosa. ¿Cómo hubiéramos sabido que éramos pecadores si no hubiera existido la ley? ¿Cómo hubiéramos sabido que éramos ladrones si la Biblia no dijera no robarás? ¿Cómo hubiéramos sabido que éramos homicidas si la Biblia no nos dijera no matarás? O sea, la palabra de Dios tiene un propósito fundamental que es revelar nuestra condición. Y por eso es que es incómodo a veces la iglesia cuando el predicador le empieza a dar duro a uno. Es incómodo. Y pareciera que, oye, alguien le pasó el dato al pastor. No, nadie le pasó el dato, nada. Es la palabra la que te está tocando. ¿Por qué? Porque es la palabra la que está mostrando tu condición de pecado. Es tu condición de pecador. Es mi condición de pecador la que nos inquieta. Hablábamos también otro día con un pastor amigo, teólogo, y él decía, oye, cuando se escuchaban los sermones de Jonathan Edwards, cuando se escuchaban los sermones de Wycliffe, cuando se escuchaban los sermones de Spurgeon, cuando se escuchaban los sermones de Sproul y de tanto otro predicador reformado, la gente parecía que se estaba quemando en la silla. Parecía que la gente estaba incómoda, quería puro arrancar. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene que producir la palabra de Dios en la iglesia. Usted no se puede dormir en el sermón. Usted no puede sentirse tan acomodado allí. ¿Por qué? Porque en todo momento la palabra le va a estar confrontando. Arrepiéntete, mira, te lo están diciendo a ti, te están dando la oportunidad. Es una batalla espiritual tremenda mientras se predica. Por eso que dan ganas de ir al baño. Por eso que se acuerda usted, hay que salir a comprar. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que hay cosas que van a ser tocadas en nuestras vidas. Así que, ¿qué es lo que muestra la palabra? Muestra nuestra condición. ¿Y cuál es nuestra condición? Pecaminosa. En ese sentido, la palabra afirma en Pablo, Gálatas capítulo 3, verso 24. Vamos a la Biblia. ¿Qué dice Gálatas 3, 24? La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Yo lo he explicado también esto antes. La palabra ayo viene y tiene connotación de la palabra griega paidagogo. Y paidagogo
tiene que ver hoy día con la pedagogía. Pedagogía viene de paidagogo. Y paidagogo era un esclavo que tenía una labor fundamental. ¿Cuál era la labor del paidagogo? Cuidar a los niños del amo. Él se encargaba de los niños de una edad muy pequeña hasta cuando llegaban a la adolescencia. Él los educaba, él los acompañaba donde iban, él los guardaba las actividades, él se preocupaba de su higiene, él se preocupaba absolutamente de todo. Los padres se olvidaban y el pedagogo ayudaba en la crianza de los hijos. Pero llegaba una edad donde el pedagogo terminaba su trabajo y era cuando los jóvenes pasaban a la adolescencia y donde ya eran considerados dentro de la sociedad judía. Hombres y mujeres. Las mujeres ya estaban listas para casarse y los hombres estaban listos para entrar a la comunidad judía. Se les permitía entrar a las sinagogas y se les permitía leer la Torá o la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo aquí lo que está diciendo es que la ley de Dios, la palabra, es nuestro pedagogo, o sea, nos cuida, nos nutre y nos lleva a la presencia del Padre. ¿Para qué? Para que reconozcamos que somos pecadores. Y que necesitamos ahora que nuestro Dios actúe en cada uno de nosotros en nuestra vida. En este sentido, la ley, nunca Dios tuvo la intención de justificar al pecador por guardar la ley. Repito, nunca Dios le va a dar salvación al hombre por guardar la ley. Porque ningún hombre es capaz de poder guardarla. Así que, ¿qué hace la ley? Nos lleva de la mano a Cristo al mostrarnos nuestro pecado y nuestra incompetencia para poder vivir a la altura de las demandas de la ley en nuestras propias fuerzas. Eso es lo que hace la ley. Nos lleva a Cristo, nos muestra el pecado y nuestra impotencia para poder vivir a la altura de las demandas de la ley en nuestra propia fuerza. Pregunto a ustedes esta mañana, porque saben que a mí me gusta ser un predicador práctico. ¿Cuántos domingos usted se ha ido de aquí prometiéndole a Dios que va a cambiar? ¿Y ha cambiado? Algunos sí, otros un poquito y otros no. ¿Por qué? Porque en tu fuerza y en mi fuerza es imposible. El cambio, la transformación se va a producir cuando el Espíritu de Dios venga a entrar, a morar y a gobernar nuestras vidas. Por eso el profeta Zacarías dice, no es con mi fuerza, no es con espada, no es con ejército, sino que es con el Espíritu de Dios. Pero ¿qué ocurre con la ley cuando el pecador viene a Cristo con arrepentimiento y fe? ¿Acaso la ley deja de ser relevante para su vida a partir de ese momento? De ninguna manera. La ley moral de Dios no sirve únicamente para mostrar nuestra condición, sino también para mostrarnos la naturaleza de la voluntad de Dios y cuál es la norma de vida que Dios quiere que nosotros sigamos. Alguien llega a la iglesia y dice, bueno, pastor, ¿y ahora qué tengo que hacer? Me arrepentí, ¿ahora qué tengo que hacer? Bueno, ahora tiene que empezar a inquirir en la palabra de Dios. Tiene que empezar a ser discipulado, tiene que empezar a ser enseñado, tiene que empezar a ser nutrido. Porque es lo que la palabra, es lo que la ley de Dios debe hacer en nosotros. Si somos salvos debemos vivir en santidad. Y vivir así no es otra cosa que conformar nuestra vida a los mandamientos de Dios. Si tú y yo queremos avanzar en santidad, no lo vamos a hacer lejos de la palabra de Dios. No lo vamos a hacer con nuestras fuerzas físicas. El gran teólogo Kevin de Jong dice, suena realmente espiritual decir que Dios está interesado en una relación. No en reglas, pero esto no es bíblico. De principio a fin la Biblia está llena de mandamientos. ¿Qué es lo que tiene la Biblia? Mandamientos. No tiene sugerencias. El Señor no nos sugiere, oye, trata de no robar. Él dice, no robes. No te da sugerencias, sino que te da ¿qué? Mandamientos. Y estos no están destinados para sofocarte, sino para protegerte, para sellar y definir tu relación con Dios. Nunca lo olvides. Nunca olvides, miren lo que le voy a decir. Dios primero libertó a los israelitas de Egipto y entonces les dio la ley. El pueblo de Dios no fue redimido para observar la ley, pero fue redimido para que pudiera obedecer la ley. Escuche. Primero, para darle la ley al pueblo, el Señor tuvo que liberarlo de Egipto. ¿Para qué le iba a meter la ley encima de que ya eran cautivos, golpeados y maltratados en Egipto? No, el Señor primero lo hace libre de Egipto y luego en el desierto le da la ley.
Bueno, espiritualmente con nosotros ocurre lo mismo. El Señor nos liberta de nuestra esclavitud. Llámese como se llame, drogas, alcoholismo, diversión, vicio, pecado. No sé de dónde Dios lo sacó a usted. Pero de donde Dios lo sacó a usted, primero lo hizo libre y luego le establece, este es el camino que tú debes seguir. Este es el camino que nosotros debemos seguir. El apóstol Juan deja claro esto al respecto. Vaya primera de Juan 2, 3 y 4. El apóstol lo deja claro al respecto y esto dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos que nosotros le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. No puede cualquiera por ahí decir, no, yo conozco a Dios, pero no es amigo de la palabra de Dios. Yo conozco a Dios, pero no trata de obedecer la palabra de Dios. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es. Y la verdad no está en él. Cuidado, hermano, con eso. El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso. El teólogo John dice, ¿cuántos son casados aquí? Levanta la mano. Si amas a tu esposa, guardarás tu voto de serle fiel a ella mientras ambos vivan. La demanda de la fidelidad sexual no pervierte la relación matrimonial, la promueve y la manifiesta. La promueve y la manifiesta. De la misma manera, los mandamientos de Dios son dados como medio de gracia para que podamos crecer en piedad y mostrar que le amamos a Él. En ningún lugar de la Biblia se nos presenta el amor como una alternativa, como un sustituto para la obediencia, ni tampoco como una fuerza autónoma que tiene en sí misma la capacidad de definir los estándares. El amor es más bien el combustible que nos mueve a obedecer. Cuando hay un cristiano agradecido, cuando hay un cristiano que y que valora lo que Dios ha hecho por él, lo va a servir a Dios y lo va a obedecer, no por miedo. Lo va a obedecer no porque el pastor lo va a fastidiar. Lo va a obedecer por amor. Porque realmente la Biblia dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y entonces cuando tú y yo amamos a Dios, guardar su palabra no es gravosa. Guardar su palabra debe ser para nosotros un deleite, como dice el salmista, que se deleita en la ley de Dios. ¿Qué significa amar a Dios en términos prácticos? Significa tenerlo a Él como nuestro único Dios. ¿Cuántos le tienen a Él como su único Dios? Adorarlo a Él como Él ha prescrito en su palabra, reverenciar su nombre y su día de adoración, o sea, el día de hoy, el día del Señor. En otras palabras, cumplir la primera tabla de la ley. ¿Qué ocurre con el amor al prójimo? ¿Cómo puedo yo amar al prójimo como a mí mismo de una forma práctica? ¿Cómo cree usted que puede amar a su prójimo usted de una manera práctica? Nunca dejando y nunca violar el perjuicio ninguno de los mandamientos contenidos en la segunda tabla de la ley. ¿Qué dice Pablo? Romanos 13:10. ¿Cómo puede usted amar a su prójimo? ¿Qué dice? Romanos 13:10. El amor, léalo para que se le meta en la cabeza. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no hace mal al prójimo, al contrario, el amor busca que el prójimo esté bien. ¿Y quién es el prójimo? El próximo, el que está más cerca suyo. ¿Quién es su prójimo en este momento? El que está cerca suyo. ¿Quién es su prójimo mañana? El que está ahí como compañero de trabajo, el jefe, el que usted a veces más no soporta, no tolera, es su prójimo. Por otra parte, si bien es cierto, Dios nos ama porque nosotros le obedecemos, no podemos conocer las bendiciones de su amor sin obediencia. De manera que no debemos tomar la gracia como una excusa para desalentarte en la búsqueda de la santidad. Eso sería echar por tierra la gracia, porque la verdadera gracia produce gozo y promueve la piedad. Vaya por favor a Tito 2, del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado
para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿cómo tenemos que vivir? Vivamos en este mundo, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, que Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo. ¿Cómo es el pueblo que el Señor ha preparado para Él? Un pueblo propio de Él, de su pertenencia. Él no lo quiere compartir con nadie. Él no comparte, dice la Biblia, su gloria con nadie. Él quiere un pueblo propio. ¿Cuántos aquí le pertenecen a Dios? Díganle a la que está a su lado, yo le pertenezco a Dios. Un pueblo celoso de buenas obras. Dijimos el domingo pasado y lo repetimos. ¿Por qué hacemos buenas obras? Porque somos salvos. No hacemos buenas obras para ser salvos, como en otras denominaciones, otras religiones. A ver, si tú no ayunas tantos días, no vas a ser salvo. Mira, si tú no caminas tantas cuadras de rodillas, no vas a ser salvo. No. Nosotros hacemos obras porque ya somos salvos. Así que consideremos la parábola del hijo pródigo. Usted sabe de memoria la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? El hermano menor decide irse de casa y se entrega por completo a una vida de libertinaje. Tan pronto vuelve en sí, comienza a planificar cómo puede ganarse de vuelta el favor de su padre a través de buenas obras. ¿Y qué dice este muchacho? Me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso está en Lucas 15, del 18 al 19, para que me siga la lectura. He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué dice él? Hazme como uno de tus jornaleros. De ser un libertino, después de haberse malgastado toda la herencia y después de ser un libertino en su vida, ahora se quiere convertir en legalista. Después de ser un libertino, ahora pasa a ser un legalista. Estaba dispuesto a convertirse en un esclavo. Ya no me llames tu hijo. Llámame como uno de tus jornaleros. Él quería ser un esclavo de su padre. ¿Para qué? Para alcanzar de nuevo su favor. Lo que predicamos el domingo pasado. Gente que hace esto, que hace lo otro, que hace aquí, que hace allá, para tratar de agradar a Dios y para sentirse mejor que los demás. Él dice: Padre, no me hagas como uno, háceme solo como uno de tus jornaleros para ganar su favor. Ahora el hermano mayor. El hermano mayor, por su parte, pasó de un proceso a la inversa. Durante años sirvió a su padre como un legalista. Toda mi vida he estado contigo, le dice. No me ha dado ni un corderito para mis amigos. Yo te he obedecido acá, yo te he hecho acá. Y empieza a enumerar todas las cosas que ha hecho como un legalista, creyendo que eso le daba derecho al corazón de su padre. Pero se llenó de resentimiento al ver que no le dio resultado y comenzó a faltarle el respeto a su padre y a desobedecerlo. En cierto modo pasó del legalismo al antinomianismo. Ese salto fue más serio. Una de las enseñanzas que podemos extraer de esta historia, escuchen, es que no podemos tratar de curar el legalismo con una dosis de antinomianismo. Así como tampoco podemos tratar de curar el antinomianismo con una dosis de legalismo. Al fin de cuentas, el legalismo y el antinomianismo no son tan diferentes porque parecen nacer de un mismo vientre. Como observa el gran teólogo Sinclair Ferguson, dice: cuando Satanás tentó a Eva en el huerto, no solo puso en duda la palabra de Dios, sino también su carácter bondadoso. Génesis 3:1. Con que Dios os ha dicho: no comeréis de ningún árbol del huerto. Eso le pregunta a Satanás. Esa no era la palabra de Dios. Dios le dice: de todo árbol puede comer, menos de él.
Pero el diablo siempre está sembrando ahí la duda. Y está poniendo la incertidumbre. ¿Para qué? Para tratar de echar por tierra la palabra de Dios. Satanás quería que Eva centrara su atención en ese único árbol prohibido. De tal manera que todos los demás desaparecieron de su vista. Y cuando ella dejó de ver el bosque, también perdió de vista la bondad de Dios y la intención detrás del mandamiento. Mire, Dios le había dado todo lo que había en el huerto, solo le había prohibido un árbol. Pero cuando el diablo viene y le habla a Eva, le hace perder de vista todo lo bueno que Dios le dio y le dice: Dios es malo porque no te deja comer de esta. Eso es lo que hace literalmente el diablo. ¿Y cuánto usted cree que lo hace también con nosotros hoy día? Te hace olvidarte de todo lo bueno que Dios ha sido contigo y te trae a la memoria lo único que Dios no te quiere dar. Hace tiempo que la gente a veces dice: estoy orando para que el Señor me sane y Dios no me quiere sanar. ¿Y por qué te olvidas de todo lo que Dios te ha dado y te está negando solo la sanidad? Porque el enemigo te comienza a trabajar en la mente. No, Dios no te va a responder, Dios no te quiere, Dios no te ama, por eso Dios permite esto, por eso Dios permite lo otro, pero te tapa el gran bosque de bendiciones que Dios te ha dado. Por eso el salmista dice: bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Ninguno de sus beneficios. Si Dios le decidiera y si Dios le placiera decirte a ti que no a una petición, no te olvides de todo lo bueno que Dios te ha dado y que Dios ha hecho en tu vida. No era porque su fruto era venenoso que le prohibía el árbol. Ellos no sabían en ese momento qué mal podría ocurrir si comían el fruto. Por lo tanto, este mandamiento era llamado a obedecer a Dios como un acto de amor y obediencia. Lo único que el Padre pone a prueba en el huerto es la obediencia. Y lo primero que falla el hombre y la mujer es obedecer lo que Dios le estaba pidiendo. Lo que fue inyectado en la mente y los efectos de Eva durante la conversación con la serpiente fue una profunda sospecha de Dios. Eso es lo que el enemigo siempre quiere hacer con nosotros: hacernos sospechar de Dios. ¿Estás seguro que Dios te llamó? He tenido que aconsejar a varios ministros en este último tiempo. Sentarme a hablar con pastores como que estoy hablando con un amigo o un discípulo. Y he tenido que trabajar precisamente en esa área, porque el enemigo les hace dudar. ¿Será, pastor, que Dios no me llamó? ¿Será que yo no sirvo para esto? ¿Por qué? Porque están enfrentando momentos difíciles. Y entonces el enemigo viene a tratar de poner sospechas a lo que Dios ha prometido. Usted no deje que el enemigo le ponga sospechas. Si Dios lo llamó a usted, Dios tiene un propósito con él. Amén. Y el propósito se va a cumplir sí o sí. De pronto se torció aún más hasta convertirse en rebelión. Primero le pone la sospecha y luego lo hace que se rebele. El legalismo consiste simplemente en separar la ley de Dios de la persona de Dios. Eva ve la ley de Dios, pero ha perdido de vista a Dios mismo. En consecuencia, al separar su ley de amor y generosidad, es engañada y termina escuchando la ley solo como una privación negativa. Usted no vea la ley como una privación negativa, hermano. Si usted ve la ley como una provisión negativa, le va a costar poder obedecerla y cumplirla. ¿Por qué Dios dice no robarás? A ver, ¿por qué Dios dice no robarás? Porque es pecado. ¿Y por qué más? No va a ser mal, ese es el tema. El tema va por ahí. Dios pone leyes, ¿para qué? Para tratar de salvaguardarnos, porque todo aquel que roba va a tener que enfrentar la ley. Y no lo van a mandar al hotel de Antofagasta 15 o 20 días allá a un resort, lo van a meter a la cárcel. Y va a tener una vida miserable, va a perder años de ver crecer a sus hijos, va a dejar a su esposa sola, va a haber todo un caos. Entonces, cuando Dios a nosotros nos da la ley de su palabra, no es porque nos quiere hacer daño, es porque nos quiere ayudar. El legalismo consiste en separar la ley de Dios de la persona de Dios. Eva ve la ley que se ha perdido de vista a Dios mismo. En consecuencia, al separar su ley de su amor y generosidad, se engaña y termina escuchando la ley solo como una privación negativa y no como la sabiduría del Padre Celestial. Esta es la distorsión, la mentira acerca de Dios que ha entrado
cayendo en el torrente sanguíneo de la raza humana. Si hay, hermanos, algo que está atacando a la raza humana y que está atacando la religión, por así decir, o que está atacando el evangelio, es poner en duda y es tratar de sacar la palabra de Dios de todas las entidades de la sociedad. El mayor conflicto, hermanos, lo dije el domingo pasado y lo repito, el mayor conflicto que tiene la ONU y la Agenda 2030 es la iglesia. El mayor conflicto que se viene en la Agenda 2030, que es una agenda global, donde vienen todas estas leyes que se están aprobando en nuestro país. Esto no se le ocurrió en la cabecita al señor Boni, porque se le ocurren poquitas cosas. Tiene la cabeza como grande, pero parece que no piensa mucho el caballero. Eso no es algo que se le ha ocurrido a él. Eso es algo que viene y que todos los gobiernos latinoamericanos tienen que seguir de acuerdo a la ONU, a la Agenda 2030. Y si hay algo, hermano, que está impidiendo que la Agenda 2030 entre en América Latina, es la iglesia. Porque no somos pocos. La iglesia de América Latina no es poca, hermano. La iglesia en nuestro país no es poca. Yo estuve la semana pasada en Puerto Montt en una reunión donde se ve la temática a nivel nacional de las iglesias. Y no somos pocos, no tengo la cantidad exacta hasta ahora, pero somos miles en nuestro país. Miles. Pero lo más triste es que el voto evangélico no existe en Chile. Porque también tenemos algunos Rogelios dentro de la iglesia que algunos dicen, no, si ahora con la iglesia los hermanos vamos a salir. No, y se da cuenta que no salen. ¿Por qué? Porque hay muchos Rogelios, muchos comunistas dentro de la iglesia. Y la verdad que ser comunista y ser cristiano, absolutamente en desacuerdo, no se puede. No se puede. Jesús dijo, a los pobres los tendréis siempre. Y los comunistas creen que seamos todos iguales. Se acabe la pobreza, eso no, eso es antibíblico. Jesús dijo, a los pobres los tendréis siempre. No podemos ser todos jefes, pues, hermano. ¿Quién nos va a dar trabajo? Somos todos jefes. Se necesita la mano de obra. Se necesitan los ingenieros, se necesitan los técnicos, se necesita todo tipo de personas. Eso de que vamos a ser todos iguales, eso es en su cabeza, eso es fantasía, eso no existe. Cuidado con eso. Y usted dice, pastor, ¿de qué está hablando? Sí, tenemos cristianos así dentro de la iglesia. Usted dice, pastor, mire, yo voy a ir, voy a apoyar acá, voy a hacer esto y lo otro, pero la realidad, en la práctica de la votación, hermano, eso no se da. Pero tenemos que empezar nosotros los cristianos a pensar con cordura. Tenemos que tener gente allá donde se hacen las leyes. Porque nos podemos pelar la rodilla en la iglesia orando. Y yo lo puedo llamar y convocar a usted a ayuno. Lo puedo traer a oración. Pero las leyes lo hacen los parlamentarios. Y mientras no hayan hermanos nuestros allá que frenen esas leyes, estamos en peligro. ¿Me entiende? Es así. Hace falta un Daniel, hace falta un José que puedan estar allá donde realmente se toman las decisiones. Vamos para allá. En estas próximas elecciones vamos para allá. Tenemos algunos gobernadores que van a ir de la iglesia cristiana. Tenemos algunas personas del pueblo cristiano, hermano, porque es la forma como vamos a poder hacer algo. Usted dirá, pastor, bueno, ¿y la soberanía de Dios? Estamos bajo la soberanía de Dios. Y bajo esa soberanía tenemos que someternos al gobierno que está en curso hoy día. Y después nos vamos a someter al que venga y al que venga, porque la verdad es que la iglesia va por un carril diferente. La iglesia va por un carril diferente, gobernado bajo la soberanía de Dios. Y todo lo que tenga que pasar en el mundo va a pasar, así nosotros ayunemos, oremos. Lo que Dios ya tiene determinado va a ocurrir. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Pero yo no puedo ser un negligente y quedarme en el sofá de mi casa viendo cómo el mundo se derrumba. Yo tengo que tratar de hacer algo. Porque como iglesia somos la luz del mundo. Y somos la sal de la tierra. Vuelvo y retomo. Si hay algo que le molesta y que le impide a esta gente todas sus maquinaciones, es la iglesia y es la palabra de Dios. Por eso, dentro de lo que se conoce hoy día como la posmodernidad, que otro día vamos a hablar de la posmodernidad, una de las cosas que la posmodernidad ataca es justamente la Biblia. Y lo que ellos hacen es que relativizan la religión. Y cuando la relativización entra a la iglesia está en peligro.
Porque la relativización dice, si para ti es bueno, a lo mejor para mí no es tan bueno. Entonces, de acuerdo a lo que está estableciendo hoy día el gobierno, a dar aborto libre, tenemos algunos pastores que están de acuerdo con el aborto libre. Tenemos pastores en nuestro país que están de acuerdo con la eutanasia. ¿Por qué? Porque el postmodernismo dice que todo es relativo, nada es absoluto. Y entonces sacan a la palabra de Dios de la vida de la iglesia. Y a lo mejor para ti no es tan malo la eutanasia. Entonces yo no puedo invadir tu pensamiento y tu opinión, tengo que guardarme la Biblia porque la Biblia es autoritaria. Y la gente ve y presenta hoy día la Biblia como autoritaria y ahí se produce el choque. Porque hoy día nadie quiere que le digan nada, todos quieren hacer lo que quieren. Hoy día tenemos una iglesia, tenemos un mundo, tenemos una sociedad irreverente donde los jóvenes ya no respetan autoridades, donde se le tira agua a un ministro, donde se escupe, donde se sirva, donde hacen muchas cosas hoy día la sociedad. Bueno, la iglesia no está ajena a eso, la gente ya hoy día no está respetando el liderazgo de la iglesia. ¿Y quién te lo dijo eso? El pastor. ¿Y quién es el pastor para decirte lo que tú te... Esas son las conversaciones en las casas, son las conversaciones en las mesas, porque la sociedad es irreverente. ¿Y sabe por qué son irreverentes? Porque están dejando de lado la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor del libro de Romanos 13? Que cada uno de nosotros debe someterse a las autoridades, porque la autoridad ha sido puesta por Dios. Y se acaba. Y se acaba. Sea de mi agrado, caballero que está, o no sea de mi agrado, yo tengo que someterme. Si el día de mañana lo tengo aquí al frente, le voy a tener que pasar la mano. Tengo que someterme. ¿Por qué? Porque es lo que dice la palabra de Dios. Pero para nuestra generación hoy día eso es irrelevante. Eso ya no tiene importancia. ¿Por qué el pastor tiene que decirte lo que tú tienes que hacer? Y de esa manera nuestra sociedad está trabajando y sacando la autoridad de la palabra de Dios. Porque si la palabra del Señor nos manda a nosotros a amar a nuestro prójimo, a orar por los que nos persiguen, a bendecir a los que hablan mal de nosotros. Afuera la gente dice, no, tú tienes que hacértela y hacérsela doble, que sufra, que... Eso es lo que dice la sociedad, pero la Biblia nos manda que debemos orar por aquellos que nos hacen daño. El único remedio eficaz para ambos males es el Evangelio de la gloria de Cristo. Porque es allí donde brilla el incomprensible amor del Padre con una intensidad tremenda, que no solo entregó a su Hijo para que muriera por ti, sino que luego nos da su Espíritu Santo para que venga a morar en nosotros, produciendo una nueva capacidad y una nueva motivación para obedecer. Alguien que no tiene a Cristo en su vida, alguien que no tiene el Espíritu de Dios en su vida, no va a obedecer los mandatos de la palabra de Dios. Pero los que tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, vamos a deleitarnos con lo que dice la palabra de Dios. Cómo yo debo dirigir a mi familia, cómo yo debo leer devocionales con mis hijos, con mi esposa, cómo la palabra del Señor tiene que ser transmitida aún a nuestros nietos. Eso se va a producir por la capacidad y la motivación en obediencia a Dios. Cuando el Señor obra y actúa en tu vida, te va a motivar. Antes de eso no. Pastores, que a mí me cuesta leer la Biblia. El Señor no ha hecho una obra en su vida. Porque cuando el Señor actúa y está en nosotros, como decía el salmo que leyó mi hermano Ángel, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así debe clamar nuestra vida por Dios y por su palabra. Oremos al Señor.